Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie acerca del verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. La iglesia ha predicado las buenas nuevas. La iglesia ha predicado el evangelio. Pero nuestra carga, y lo repetimos una vez más, es ¿qué es lo que hemos anunciado como buenas nuevas o como evangelio? Creemos que el verdadero evangelio es el anuncio de las buenas nuevas del reino. Todo lo demás es anunciar algo que está por lo menos incompleto y por lo tanto ronda lo falso. Este es el objetivo de esta serie. Hablar de ese verdadero evangelio, el anuncio de las buenas nuevas del reino. Como dijimos, esta va a ser una serie larga. Usted está escuchando la parte 1. Vamos a hacer 5 partes y cada parte va a tener tal vez 25 o 30 audios. Hemos visto la predicación en el último audio del Señor Jesús, donde destacamos que repitió la predicación de Juan el Bautista. Y ciertamente esto nos muestra la importancia del reino. Ahora vamos a mirar la predicación de los discípulos. Jesús llamó a algunos de sus discípulos, no solamente a los 12, sino por lo menos también a los 70, y los envió con la comisión de predicar el reino, a que anunciaran el evangelio de los reinos, el evangelio del reino de los cielos se ha acercado. Usted puede leerlo en Mateo 17, también en Lucas capítulo 10, el versículo 1 y el versículo 9. No solamente el Señor repitió y dio continuación a la predicación del reino que comenzó Juan el Bautista, sino que él también encargó a sus discípulos para que repitieran dicha predicación. Según Lucas, un hombre vino al Señor diciéndole: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Él le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60. Aquí el Señor parecía decirle: deja que los muertos se ocupen de las cosas muertas. Si tú quieres ser viviente, tienes que seguirme y predicar el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a los muertos, pero los que viven tienen que predicar el evangelio del reino de Dios. Y el punto es siempre llevarnos a este lugar, no predicar el evangelio enfocado en el hombre, sino el evangelio del reino de Dios. Juan el Bautista predicó el reino. El Señor Jesús predicó el reino. Y a todos sus discípulos se les encargó de que predicasen el reino. Aún a este discípulo desconocido por su nombre, este que menciona Lucas, se le instó a predicar el reino de los cielos, ahí en Lucas 9:60. Y realmente esto es maravilloso. Cuando el Señor Jesús se aprestaba a dejar a sus discípulos, profetizó que el evangelio del reino sería predicado en toda la tierra y a todas las naciones. Es lo que leemos en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y él liga, si ve ahí, la predicación del evangelio del reino a la señal del fin, tal vez la señal más clara de la venida del fin. Algunos maestros de la Biblia han enseñado que el reino es algo que corresponde a una determinada dispensación. Ellos han enseñado que el Señor vino trayendo el reino al pueblo judío, pero cuando éste lo rechazó, Él tomó el reino de nuevo y lo suspendió hasta que llegase otra era, otra dispensación. Según esta enseñanza, ahora estamos en la era de la iglesia y no en la era del reino. El reino ha sido suspendido y un día vendrá nuevamente. Cuando el Señor regrese, entonces Él traerá consigo el reino que había sido suspendido. Pero en realidad, hermano, esta clase de enseñanza no concuerda con la palabra pura de Dios. Según la Biblia, el reino de Dios jamás ha sido suspendido. Mire, leemos Mateo 21:43. Y allí vemos que el Señor Jesús dijo que el reino de Dios sería quitado a los judíos y sería dado a otro pueblo, es decir, a la iglesia. Esto indica que el reino no fue suspendido en ningún momento. Si hubiera sido suspendido, no sería necesario que el Señor Jesús, después de la resurrección, hablara por 40 días acerca del reino.
allí a sus discípulos, Hechos 1:3. En Mateo 24:14, el versículo que leímos anteriormente, habla del evangelio del reino, no del evangelio de la gracia, no del evangelio de la salvación, no del evangelio que nos salva de la condenación eterna. Aunque muchos hemos leído muchas veces el libro de Mateo, hay muchas personas que lo han leído y estudiado, es probable que no nos hayamos percatado de este término, el evangelio del reino, no cualquier otro evangelio. No obstante, el Señor Jesús dijo que este evangelio del reino sería predicado en toda la tierra habitada. La tierra habitada representa a todo el mundo habitado, a todo lugar habitado por el hombre. El evangelio del reino tiene que ser predicado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones. No solamente será predicado a los judíos, sino a todas las naciones. En griego la palabra que se tradujo naciones en este versículo es la misma palabra que en otros versículos se traduce como gentiles. Así pues, el evangelio del reino debe ser predicado a todos los gentiles. Bendito sea el Señor. La mayoría de nosotros somos gentiles. Todos tenemos el privilegio de que escuchamos o tenemos que escuchar el evangelio del reino. Este evangelio tiene que ser predicado en todos los rincones de la tierra, o sea que tiene que venir antes del fin primero una revelación del evangelio del reino, que seamos sacados del anuncio de cualquier otro evangelio o de cualquiera de las otras diferentes aspectos del evangelio del reino para enfocarnos en predicar el evangelio del reino. El Señor nos ha presentado este asunto de tal modo que donde quiera que vayamos el evangelio del reino sea predicado. Pero de nuevo, preguntémonos, ¿es ese el evangelio que se predica? En Lucas 4:43 leemos allí, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y aquí encontramos de nuevo el evangelio del reino, pero ahí se le agrega en Lucas 4:43, anuncia el evangelio del reino de Dios. Hasta este término, el evangelio del reino de Dios. Este versículo nos dice que el Señor Jesús y sus discípulos predicaban el evangelio del reino de Dios. ¿Se había dado cuenta usted, amado hermano, que predicar el evangelio del reino de Dios no es otra cosa que predicar el evangelio? Si vamos a predicar el evangelio y lo queremos tener así abstracto, bueno, predicar el evangelio, vamos y prediquemos el evangelio. Lo que tenemos que predicar es el evangelio del reino de Dios, porque el reino es el evangelio del Nuevo Testamento. El evangelio del Nuevo Testamento es el reino, es el único y verdadero, es el único bíblico y es en realidad el evangelio del nuevo pacto. Tal vez algunos querrán aquí argumentar que el Nuevo Testamento habla del evangelio de la vida, habla también del evangelio de la gracia, habla también del evangelio de la salvación, de la condenación eterna. Y sí, pero sin embargo, todos estos son diversos aspectos del reino. El reino es el centro, porque es el producto que este evangelio busca, el núcleo. Y todos los aspectos pueden ser considerados como los rayos o las ramificaciones de este núcleo. Todos los rayos están centrados en el núcleo y ese es el evangelio que tenemos o estamos llamados a anunciar. El evangelio de la vida tiene como finalidad el reino. El evangelio de la salvación de la condenación tiene como finalidad traer el reino. Y lo mismo sucede con el evangelio del perdón de pecado. O sea, cualquiera de esas son diferentes aspectos que tienen una sola meta, que el reino sea producido. Todos estos son diferentes aspectos del evangelio que tiene como finalidad el reino. El reino es el verdadero evangelio. Es necesario, amado, que cambie nuestro concepto. En el audio anterior hablábamos de arrepentirnos por el reino, de arrepentirnos de todos esos conceptos. Si fuimos enseñados en solo un aspecto del evangelio, arrepentirnos también. También pensábamos antes, a veces pensamos en nuestra mente que el evangelio era una cosa y que el reino es otra cosa muy distinta. Quizás nos dimos cuenta de que necesitábamos el evangelio, como lo oímos, el evangelio para ser libres de la condenación, pero probablemente relegábamos el reino al futuro.
Y esto en realidad es completamente erróneo. El reino es el evangelio. Si uno no conoce el reino, entonces no conoce el evangelio de forma completa. El evangelio de Dios es el evangelio del reino. Si queremos conocer plenamente el evangelio, tenemos que comprender que el reino es el evangelio que todo lo incluye. El Señor Jesús y sus discípulos predicaron el reino de Dios como evangelio. Puesto que en muchos aspectos Marcos es similar a Mateo y a Lucas, ahora vamos a abordar un poquito más, pero en el evangelio de Lucas. Vamos a mirar dos pasajes sumamente importantes en estos asuntos del reino. Aquella conversación de Jesús con Nicodemo, allá en Juan capítulo 3. Y vamos a mirar Juan 3, el versículo 3 y el versículo 5. Léalo allí. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y es necesario para nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Amado hermano, ¿acaso el Señor Jesús dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el cielo o no puede entrar en el cielo? No, la respuesta es clara, no. La regeneración, el nacer de nuevo, la impartición de la vida divina en nosotros, no tiene como propósito llevarnos al cielo. Si bien esto es lo que hemos enseñado, no ese es el propósito. Allí se habla del reino. El que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y en el versículo 5 no puede entrar en el reino. Se nos ha enseñado, hermano, y lo hemos enseñado, que nuestra vida pecaminosa no es lo suficientemente buena para que pudiésemos ir al cielo, y que para entrar en el cielo debemos tener otra clase de vida, otra clase de comportamiento, una vida mejor. Se nos ha dicho que el cielo es un lugar resplandeciente, donde no hay oscuridad, no hay tiniebla, un lugar santo donde no hay nada pecaminoso, un lugar bueno donde no hay ningún mal. Pero se nos ha dicho entonces que somos malos, oscuros y pecaminosos. Por lo tanto, no somos aptos para ir al cielo. Y si queremos ir al cielo, necesitamos otra vida, necesitamos nacer de nuevo. Este sigue siendo el concepto muy común hoy en día. Pero estrictamente hablando, la regeneración no tiene como propósito permitirnos entrar en el cielo. Que el Señor abra nuestro entendimiento y siembre esto profundamente en nuestros corazones. La regeneración tiene como propósito permitirnos entrar en el reino, ver y entrar en el reino. Si queremos entrar en cierta clase de reino, será necesario que poseamos cierta clase de vida. Vamos a seguir con esto en el próximo audio y vamos a ir a revisar el reino ahora en el libro de los Hechos. La gracia del Señor sea con vosotros, amados.